Tú siempre estás aquí, tan cerquita de mi vera, que te puedo sentir. Muy buenas noches, hermanos de la Iglesia de Burgos. Recibir un abrazo fraterno de vuestro hermano José desde Alicante. Un saludo muy cordial para todos y, bueno, palabras de agradecimiento también a vuestro pastor, que me ha invitado para compartir con vosotros en esta noche la bendita palabra del Señor. Si hay algo que he podido rescatar, hermanos, dentro de toda esta situación tan adversa que cada uno de nosotros estamos viviendo, es que Dios me ha permitido hacer amistad por medio de estos medios sociales a muchos hermanos que yo desconocía, pero que me ha acercado a ellos y he podido conocer no solo sus grandísimos ministerios, sino también sus personas. Y el hermano Robert es uno de ellos. Y cómo no, hermanos, conoceros a vosotros, la Iglesia de Burgos, una iglesia a la que respeto mucho, a la que aún en la distancia, hermanos, aprecio, y que para mí es todo un honor, un privilegio y a su vez, hermanos, también, como no, hay que decirlo, un gran desafío, porque hay entre vosotros, hermanos, con muchísima capacidad, mis consiervos que son grandes ministerios, y por lo tanto, hermanos, esta noche me encuentro en la expectativa de poder compartir con vosotros lo que Dios pone en mi corazón, con humildad, hermanos, eso sí hay que decirlo, porque nadie se puede creer más de lo que uno es, y yo debo de adoptar esa postura de humildad, hermanos, porque sé que no soy nada especial, sino que soy un siervo más del Señor en las manos del Señor. Y bueno, dicho esto, hermanos, quisiera compartir con vosotros en esta noche apenas un versículo de la Escritura, pero bueno, ese versículo no creo yo, hermanos, que es el versículo que nos va a hacer bien en esta noche y que el Señor va a hablarnos por medio de su palabra. Se encuentra en Filipenses, hermanos, capítulo 4, versículo 4. Yo estoy seguro que todos vosotros conocéis este versículo casi de memoria y en más de una ocasión lo habréis ya escuchado predicar. Pero bueno, eso es lo bueno que tiene, hermanos, la palabra del Señor, que nunca pasa de moda. Y por más que escuchemos siempre el mismo versículo, nunca se aborda desde la misma perspectiva. Siempre, hermanos, Dios nos sorprende. Así que espero que en esta noche Dios nos hable, hermanos, por medio de este versículo de la palabra del Señor. Filipenses, capítulo 4, versículo 4, dice la palabra del Señor así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Lo repito porque es muy breve, hermanos. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Cerramos los ojos, hermanos, y ponemos esta palabrica en las manos del Señor. Querido Dios y Padre Celestial, gracias por permitirme hoy estar con mis hermanos de Burgos, tus hijos, Señor. Leída tu palabra, Señor, hemos de ahora de abordarla. Y te ruego, Señor, que me des capacidad para poder predicar tu palabra sin añadir nada que sea mío, Señor, sino simplemente transmitir a mis hermanos y consiervos tu palabra, Señor. Tu palabra es la que tiene que correr y ser glorificada. Y tú eres la persona que tiene que llevarte la gloria y la honra, Señor, porque es tuya, Señor. Y a ti nadie te puede quitar tu gloria, ni nadie puede compartir, Señor, tu gloria. Padre, me presento yo como instrumento débil. Siempre lo digo, Señor, antes de abordar tu palabra. Sé que soy débil, pero confío. Tu palabra dice que tu poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, como instrumento débil, Señor, me pongo en tus manos para que tú te glorifiques, Señor, en este cacharro débil que soy yo. Padre, por Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios, hermanos. Leído este texto, hermanos, quisiera hacerles una pregunta. Quisiera pedirles permiso a ustedes, hermanos, para hacerle una pregunta. Una pregunta, hermanos, personal. Y yo sé, hermanos, que las preguntas personales no nos gustan a ninguno, la verdad. Porque toda pregunta personal nos pone o nos enfrenta entre la espada y la pared. Toda pregunta personal, hermanos, invade nuestra privacidad. Así que
Yo quisiera hacerle esta pregunta, pero de una forma distendida, hermanos, como si estuviésemos usted y yo solos, como buenos amigos. Y la pregunta es sencilla, hermanos, es la siguiente. ¿Usted, hermano mío, hermana, es una persona gozosa? ¿Es usted una persona alegre? ¿Es usted una persona feliz? Alabado sea el nombre del Señor. Mire, hermano, no se apresure a contestar deprisa esta pregunta, porque la pregunta, hermanos, no es tan sencilla ni tan fácil como parece. Es probable, hermanos, que a estas alturas algunos de los que estéis escuchando el mensaje estéis activando algún mecanismo de defensa en vuestro corazón y es posible que os estéis preguntando y diciendo, bueno, el hermano José en esta noche está haciendo esta pregunta porque en realidad no conoce mi vida, porque si conociera mi vida, hasta las piedras clamarían. Incluso alguno puede argumentar y decir, pero vamos a ver, hermano José, ¿es posible ser gozoso y ser feliz hoy como está la situación? Ante esta situación tan adversa, tan difícil, tan contraria, que nos está envolviendo a todos y cada uno de nosotros, ¿es posible tener gozo? ¿Es posible ser feliz? Alabado sea el nombre del Señor, hermanos. Cuando yo pienso en esta cuestión, hermanos, me viene a la mente que el apóstol, cuando escribe este texto que acabamos de leer, él no se encuentra hospedado en un hotel de lujo en Roma, sino desde una prisión. Y él se encuentra, hermanos, encadenado. Así que desde esa posición de adversidad, desde esa posición de encadenamiento, desde esa posición de prisión, y las prisiones de antes, permitidme decir que no eran como las de ahora, en esa soledad de la prisión, él nos dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. Gloria al nombre del Señor. Aquí, hermanos, en este texto que acabamos de leer, el apóstol Pablo nos enseña 3 verdades que vamos a ver a forma de introducción para después, si el Señor quiere y el tiempo lo permite, desarrollar 4 aspectos posteriores. Las 3 verdades, hermanos, que vemos aquí es, empezando por la primera, sencillamente, regocijaos. Esa palabra, hermanos, regocijaos, aparece aquí no como un sustantivo, sino como un verbo. Pero atención, hermanos, un verbo en modo imperativo. Y vosotros sabéis, hermanos míos, amados del Señor, que cuando los verbos aparecen en modo imperativo, no son un consejo. No es un consejo de un anciano que ya viste canas, no es dicho de la forma siguiente, mirad, si os parece bien, si lo veis considerable, recibir esto que os digo como un anciano entre vosotros, si después de analizarlo lo veis conveniente, pues regocijaos. No, hermanos míos. Aquí el verbo imperativo está diciéndolo como un general cuando da una orden. Alabado sea el nombre del Señor. Sí, hermano. Aquí regocijarse es una orden. Hermanos, la alegría del cristiano no es una opción. La alegría del cristiano es una orden. Y aquí aparece así, una orden del Señor. Alabado sea Dios. El fruto del Espíritu, hermanos, en nosotros es gozo. Y la orden de Dios es alegraos. Por tanto, estar alegres, hermanos, no es una opción. Estar alegres es un mandamiento. Que el nombre del Señor, hermanos, sea glorificado. En segundo lugar, Pablo añade siempre, siempre. Regocijaos siempre. Y cuando Pablo, hermanos, dice siempre, nos está diciendo que el gozo del cristiano, la alegría del cristiano, no solo es una orden, como hemos visto anteriormente, sino que es ultra circunstancial. Gloria al nombre del Señor. La alegría del cristiano, hermanos, no está por debajo de la circunstancia, sino por encima de la circunstancia. Es ultra circunstancial. El cristiano está alegre cuando todo le va bien, pero el cristiano está alegre aún cuando las olas más negras amenazan nuestra barca y la tormenta cierra el cielo pareciendo que nos va a destruir. Aún en esa circunstancia, hermanos, el cristiano tiene y debe de tener el gozo del Señor.
Por eso dice siempre. Y yo entiendo que cuando dice siempre es en los momentos buenos, hermanos, y en los momentos malos, porque así se debe entender esa palabra, siempre. Ahora bien, hermanos, estar alegre cuando todo nos va bien, pues mirad, hermanicos, eso hasta los incrédulos actúan de esa forma. Porque ¿quién no le va bien, hermanos? ¿Quién no está gozoso, cuando la nevera está llena, cuando el dinero abunda, cuando la salud rebosa? Eso, hermanos, hasta los incrédulos actúan de esa forma. Ahí no habría, hermanos, ningún distintivo en el cristiano. Si somos igual que los incrédulos, pues no hay ningún matiz diferencial. Pero el desafío, hermanos, es ser una persona feliz, gozosa, a pesar de las circunstancias. A pesar de esas circunstancias adversas que muchas veces nos rodean y que posiblemente hoy estemos viviendo muchos de nosotros, esto es lo que marca la diferencia. Que a pesar de esa situación, el cristiano se distingue porque el gozo del Señor, la alegría del Señor, está en el cristiano. ¿Por qué? Porque la alegría del cristiano, hermanos, es ultra circunstancial. No depende de la situación ni de la circunstancia. La alegría del cristiano, hermanos, no es presencia de cosas buenas y ausencia de cosas malas. No, hermano mío. La alegría del cristiano es una persona. La alegría del cristiano es Jesús. Alabado sea su nombre, hermanos. Y esto nos lleva al tercer punto de forma introductoria. Dice, alegraos siempre en el Señor. Ese es nuestro gozo. Esa es nuestra alegría. El Señor. Porque el Señor, hermanos, permanece en nosotros en los momentos buenos y en los momentos malos. Por eso, si tenemos al Señor en nuestra vida, tenemos que tener la alegría del Señor. Alabado sea el nombre poderoso de nuestro Dios. La alegría del cristiano en este tercer punto, hermanos, es cristocéntrica. Regocijaos siempre en el Señor. La alegría del cristiano, pues, hermanos, es cristocéntrica. Pablo dice, regocijaos siempre en el Señor. Por eso es cristocéntrica. Hermano, si usted tiene al Señor, usted es una persona feliz, es una persona gozosa. Pero aquel que no tenga al Señor, hermanos, no puede ser una persona feliz ni una persona gozosa. De manera que, según nuestro texto que acabamos de ver, la alegría del cristiano es imperativa, ultracircunstancial y cristocéntrica. Imperativa porque es un mandamiento que nos dice regocijarnos, no es una opción, sino un mandamiento. Ultracircunstancial porque es siempre, y cristocéntrica porque es en el Señor, no en los bienes que tenemos o en lo bien que nos va la vida. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora bien, hermanos, ni usted ni yo necesitamos ser tan sabios como Salomón para darnos cuenta que no todos los creyentes viven una vida feliz. Y esto es así. Y la pregunta es, ¿qué es lo que pasa con estos creyentes? ¿Qué es lo que pasa con muchos hermanos que no tienen el gozo del Señor? A lo mejor en esta noche hallemos una respuesta para alguno de los casos que vamos a ver aquí, hermanos. Así que vamos a compartir cómo el gozo del Señor a veces, hermanos, es saqueado, es robado o es mermado. Y cómo muchos hermanos que se encuentran en esa situación, que su alegría ha sido saqueada, robada y mermada, quizá, y espero que así sea, hermanos, en esta noche puedas tomar aquello que te ha sido arrebatado de forma momentánea. Que el nombre del Señor sea glorificado. Vamos a identificar, hermanos, según Filipenses, a los ladrones del gozo, los ladrones de la alegría. Vamos a ver 4 ladrones, hermanos, 4 ladrones del gozo en cada uno de los 4 capítulos que componen la epístola de los Filipenses. Que el nombre del Señor, hermanos, sea glorificado. El primer ladrón lo vamos a ver, hermanos, en Filipenses 1:12. Allí el apóstol Pablo dice lo siguiente: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Mirad, hermanos, las cosas que aquí menciona Pablo,
que no suceden, esas cosas que no suceden, son las circunstancias de la vida. Y las circunstancias de la vida, hermanos, son el primer ladrón de la alegría. Sí, las circunstancias son un ladrón, hermanos. ¿Por qué? Porque miren, suceden queriéndolo nosotros o no, gustándonos o no, planeándolas o no, soñándolas o no, las circunstancias suceden aún en contra de nuestra propia voluntad, de nuestro propio querer. Y muchas veces, hermanos, esas circunstancias llegan de súbito, llegan sin previo aviso, llegan sin llamar a la puerta, sin tocar el timbre, y llegan a su vida y a la mía, y la trastornan, y vuelven nuestro mundo, hermanos, del revés. Es una enfermedad, es un luto por una pérdida, por una persona querida, es una pérdida financiera radical, hermanos. Y si nosotros no tenemos cuidado, esas circunstancias pueden robar el gozo y la alegría del Señor. Cuando Pablo dice, hermanos, las cosas que me han sucedido han contribuido al progreso del Evangelio, yo tengo que formularle a Pablo una pregunta, porque bueno, algo bueno tiene que ser cuando él lo dice aquí de esta forma. Y le pregunto a Pablo y le digo, Pablo, ¿qué circunstancias son estas que te han acontecido? Y él, hermanos, nos podría responder a nosotros en esta noche y decirnos, queridos hermanos de la iglesia de Burgos, yo, Pablo, he sido perseguido en Damasco, he sido rechazado en Jerusalén, he sido olvidado en Tarso, he sido apedreado en Listra, he sido preso y azotado en Filipos, he sido llamado impostor en Corinto, enfrenté fieras en Éfeso, fui preso en Jerusalén, fui acusado en Cesarea, enfrenté un naufragio yendo a Roma, fui mordido por una serpiente en Malta. Pero quiero que sepáis, hermanos de Burgos, que todo lo que me ha acontecido ha contribuido para el progreso del Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Este hombre no cree en suertes. Pablo no cree en acasos. No es un agorero, un supersticioso, un variable, un fluctuante. No tiene incertidumbres, hermanos. No. Este hombre sabe que Dios dirige su destino. Que el nombre del Señor, hermanos, sea glorificado. Sus circunstancias habían motivado a la iglesia, hermanos, a predicar el Evangelio. Y él mismo dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y es porque él estaba, hermanos, en esa circunstancia, en esa situación de prisión, que él pudo evangelizar a la guardia pretoriana, un cuerpo de élite compuesto por 16.000 soldados, la guardia personal del emperador, gente con influencia en los ejércitos del imperio. Y es en esa circunstancia, hermanos, de prisión, y no pudiendo Pablo visitar físicamente a las iglesias, que él comienza a escribir a las iglesias las cartas de la primera prisión comúnmente conocidas, Éfeso, Filipenses, Colosenses, Filemón. Si él, hermanos, no hubiera estado preso, es muy probable que hoy nosotros, hermanos, no tuviésemos estas joyas preciosas en nuestras Biblias. Que el nombre del Señor, hermanos, sea glorificado. Y sabemos, dice la Escritura, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Observar el texto. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas. Hemos dicho que los ladrones, el primer ladrón es las cosas, pero aquí el texto dice que todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Que el nombre del Señor sea glorificado, hermanos. Esto, hermanos, nos indica que muchas veces las situaciones que son las cosas que vienen a nuestra vida, hermanos, Dios las canaliza de tal forma que lo malo lo convierte en bueno. Y esa es la actitud que nosotros debemos de tomar, hermanos. Confiar en que Dios está por encima de la situación y que todas las cosas, y cuando dice Pablo aquí todas, hermanos, no solamente entiendo que está hablando de las buenas, porque todas incluyen todas, buenas
y malas. Pues esas cosas que a veces, hermanos, no nos gustan, que a veces, hermanos, puede incluso hacernos daño, pero Dios, hermanos, en su infinita sabiduría, Él las canaliza en nuestra vida, y eso que era malo, no sé cómo Dios lo hace, no me lo preguntes, hermano, porque yo no lo sé, pero Él, que es el único de sacar, hermanos, de los males bienes, el único que puede hacer que esas circunstancias y que esas cosas nos ayuden a bien, es Él. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando dice la Biblia que todas las cosas nos ayudan a bien, conforme al propósito de aquellos que han sido llamados, muchas veces este texto, hermanos, lo hemos malinterpretado, creyendo que todo el mal que nos sucede, al final va a tener un final feliz. Y no siempre, hermanos, es así. Si leemos el contexto, lo que nos está diciendo es que todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Y cuál es el bien, hermanos? El bien es parecernos a nuestro Señor Jesucristo, para hacernos cada día más conforme a la imagen de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, si hemos de parecernos al Señor, no siempre vamos a recibir cosas buenas, sino a veces cosas malas. Sabéis que Él fue el varón de dolores, experimentado en quebranto. Y en algunas situaciones, hermanos, los quebrantos también vendrán a nosotros si nosotros queremos parecernos al Señor. Dios nos mete en esa situación para que la imagen de su Hijo, hermanos, brille en nosotros. Porque permíteme decirte, hermano, esto con mucho amor y mucho respeto. Nunca nos parecemos más a Dios que cuando estamos pasando por momentos difíciles y por situaciones agónicas. Es allí, hermanos, donde Dios trabaja de una forma especial para que la imagen de su Hijo salga a relieve en nosotros. Igual que el horno, hermanos, de fuego, prepara ese fuego para que el oro sea purificado, y ese oro, hermanos, cada día salga más purificado mediante ese fuego. Así, de la misma forma, hermanos, el cristiano es metido a veces en situaciones adversas para que la imagen del Señor brille más en nuestras vidas. Que el nombre del Señor sea glorificado. Queridos hermanos, el segundo ladrón de la alegría aparece en el capítulo 2, versículo 3 al 5. Dice aquí la palabra: nada hagáis por contienda, ni por vanagloria, sino más bien con humildad, considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. El segundo ladrón, hermanos, de la alegría son las personas. Sí, hermanos. La verdad es que sufrimos a veces más por causa de las personas que de las cosas. Y lloramos a veces, hermanos, más por causa de la gente que de las circunstancias. ¿Y sabéis por qué, hermanos? Porque las personas a veces nos decepcionan. Sí, hermanos, pero nosotros también decepcionamos a las personas. Y eso es porque no somos perfectos, hermanos. Y como no somos perfectos, necesitamos el perdón. Sin perdón, hermanos, no hay salud emocional, ni tampoco espiritual, por supuesto. Mire, si usted no perdona, hermano, usted no puede tener paz. Si usted no perdona, usted se daña. Es como si nos tomásemos un vaso de veneno pensando que es el otro quien se va a morir. No, hermanos, no te equivoques, se muere el que se toma el veneno. Y el no perdonar es como tener un veneno dentro de nosotros, hermanos. La falta de perdón es autodestrucción. Perdonar, hermanos, yo sé que no es fácil, pero es necesario. Que el nombre del Señor sea glorificado. ¿Y por qué dices esto, hermano? Lo digo porque es una realidad, hermano mío. La falta de perdón se puede convertir en un ladrón que nos atormenta, un ladrón, hermanos, que nos quita el gozo, porque esa enemistad con esa persona, y al no perdonarla, esa persona va a estar en tu mente cuando duermes, cuando comes, cuando andas, cuando piensas, y lo que va a generar en ti, hermanos, es como un ladrón que te va a ir quitando el gozo del Señor. Así que la falta de perdón se puede convertir, hermanos, en un ladrón. Mirad, hermanos, el perdón no es algo natural, fruto de una personalidad dócil, no, hermanos míos. El perdón es una expresión de la gracia de Dios. Yo sé que es más fácil hablar del perdón que perdonar. Claro que sí. El desafío, hermanos, es perdonar. Perdonar a quien nos daña.
El perdón liberta, hermanos, el perdón cura, el perdón restaura. Pero la falta de perdón es un ladrón que nos quita el gozo del Señor. ¿Qué es perdonar? Mirad, hermanos, de forma breve y telegráfica os diré que perdonar es recordar sin sentir dolor. Eso es el perdón. No significa, hermanos, que no nos acordemos del hecho que nos dañó. No significa eso, porque no tenemos amnesia, sino que sabemos que determinado hermano o amigo nos hizo algo, pero lo hemos perdonado. Y cuando recordamos ese hecho, ya no hay ninguna adversidad hacia ese hermano, porque aunque lo recordemos, no sentimos dolor, porque ya lo hemos perdonado. Que el nombre del Señor, hermanos, sea glorificado. Ahora bien, esto del perdón, hermanos, es algo muy importante. El Señor le dio un énfasis muy importante. Yo recuerdo, hermanos, como vosotros, aquella parábola que aparece, hermanos, en Mateo, capítulo 18, versículo 23. ¿Os acordáis, hermanos? Allí Jesús contó la historia de un siervo al que se le había perdonado una gran deuda y que tan pronto como se vio libre, trató despiadadamente a un consiervo que le debía una deuda que era una fracción infinitesimal de lo que él le había debido a su amo y que fue totalmente condenado sin remedio por su actitud. ¿Os acordáis? Allí está, hermanos, en Mateo 18, 23. Bien, yo leo esta parábola, hermanos, y termino de leerla como muchos de vosotros, y la verdad es que no logro entender del todo cuál es el sentido de la parábola. ¿Por qué? Porque hay que entenderlo, hermanos, dentro del contexto que está diciendo el Señor. Mirad, quiero deciros que Jesús fue un maestro, hermanos, de la retórica. Algunos dicen, Jesús predicaba muy sencillo, sí, pero en este caso, en esta parábola, hermanos, no predica tan sencillo, ¿eh? Él era un maestro. Y él era un maestro de la retórica. Saben ustedes que la retórica es el conjunto de reglas o principios que se refieren al arte de hablar de forma elegante y con corrección, con el fin de deleitar, conmover o persuadir. Y él lo utilizó hasta lo sumo. Y debería de ser en nosotros una línea, un ejemplo a seguir. Querer utilizar, hermanos, la retórica para alcanzar como él la utilizó a toda la gente. Y bueno, en esta parábola, hermanos, para entender las verdades de dimensión de esta parábola, hay que entender la figura literaria que Jesús empleó en esta parábola. Y que no solamente es una parábola, atención, sino que es una hipérbole. Gloria a Dios. O sea, es una parábola, pero dentro de la parábola está expresada de una forma literaria en el cual el Señor, como un gran maestro de la retórica, incluye una hipérbole. ¿Y qué es una hipérbole? La hipérbole, hermanos, es una figura retórica o literaria que consiste en exagerar un elemento de la realidad para dar mayor fuerza expresiva al mensaje. Y esto fue lo que usó Jesús aquí, hermanos. Utilizó, queridos hermanos, una hipérbole dentro de una parábola. ¿Para qué? Para dar a entender lo que al final voy a deciros. Mirad, cuando leemos esto no entendemos en realidad porque ninguno de nosotros sabe lo que era 10.000 talentos. 10.000 talentos, hermanos, aquí lo pone el Señor de forma intencional, y por eso es una hipérbole. Era algo exagerado, hermanos. Un talento equivalía, hermanos, a 6.000 denarios, por lo que la deuda era de 60 millones de denarios. Y un denario, hermanos, era el salario de un jornalero por día. En otras palabras, la deuda era por 60 millones de salarios diarios, lo que a su vez era el salario de, voy a deciros la cifra, hermanos, y no os espantéis, era el salario de poco más de 164.383 años. ¿Qué os parece? No me he equivocado en lo que he dicho, ¿eh? 164.383 años era la deuda que le debía este hombre a ese rey. Alabado sea el nombre del Señor. Así que cuando este hombre le dijo al rey, ten paciencia conmigo, que yo te lo pagaré todo, hermanos, eso era una mentira. Porque ¿quién puede vivir, hermanos, 164.383 años?
es imposible. Nadie puede vivir tanto. Alabado sea el nombre del Señor. El rey lo perdonó porque fue movido a misericordia. Gloria al nombre del Señor. Ahora bien, cuando éste sale y ve a su compañero que le debía apenas 100 denarios, hermanos. ¿Sabéis lo que era 100 denarios? Un denario, hermanos, era el salario de un día. 100 denarios, hermanos, está hablando de un trabajo de 100 días, perdón, gloria al nombre del Señor. Cuando éste le dice las mismas palabras y le dice, mira, ten misericordia de mí, que yo te pagaré lo que te debo, los 100 denarios. Este sí estaba diciendo la verdad, porque esa era una deuda pagable. Pero la otra deuda, hermanos, era impagable. La primera deuda de 10.000 talentos, ¿sabéis cuánto era, hermanos? 10.000 talentos eran 3.600.000 euros. ¿Qué os parece? Esa era la deuda de este personaje. Pero la del otro, hermanos, era una cantidad infinitesimal. Era algo que era posible pagar. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, este hombre que había sido perdonado en proporción, el primero con el segundo, en una proporción de 60.000 veces más. O sea, la primera deuda, hermanos, era 60.000 veces más que la segunda. Y aquel, hermanos, que fue perdonado 160.000 veces más, no fue capaz de perdonar a alguien que le debía 160.000 veces menos. ¿Qué nos enseña el Señor aquí en esta parábola? Nos enseña, hermanos, que tú y yo éramos el primer deudor y que la deuda que teníamos contraída era con nuestro Dios, porque no había dinero, hermanos. Por eso aquí el Señor utiliza una hipérbole. Utiliza una hipérbole para que nos demos cuenta que nuestra deuda de pecado para con Dios era impagable. Gloria a Dios. Los que escucharon la parábola estaban entendiéndola, porque ellos sabían perfectamente lo que eran esas cantidades, hermanos. Y lo que estaba diciendo aquí el Señor es que nuestra deuda era impagable y Él, movido a misericordia, nos perdonó. Y la segunda deuda, hermanos, representa al hermano que te ha hecho algo, pero que nosotros muchas veces en nuestro orgullo no queremos perdonar. Y decimos, es que me se hace muy difícil perdonar. Quiero decirte algo, hermanos. El que se le hace difícil perdonar es porque no ha entendido todavía en su dimensión lo que Dios le ha perdonado a él. Porque si fuésemos capaces de ver la deuda que Dios nos ha perdonado a ti, a mí, hermano mío, seríamos, hermanos, tendríamos una actitud, mejor dicho, mucho más fácil de perdonar. Él nos perdonó una deuda que era impagable, pero en la amplitud de su misericordia nos perdonó. Y nosotros, hermanos, debemos de actuar de la misma forma que Él, perdonar a nuestro hermano que nos ha hecho mucho menos de aquello que nosotros le hemos hecho a Dios. Si no perdonamos, hermanos, nuestra vida se va a convertir en atormentada, y ese no perdonar se va a convertir en un ladrón. Sí, hermano, un ladrón que nos va a quitar la alegría. Alabado sea, hermanos, el nombre del Señor. Hay que estar, hermanos, con el corazón limpio delante del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero que mire usted la vida, hermano, bajo la perspectiva de Dios. Quiero que mire la vida bajo la visión de Dios, del cuidado de Dios. Cuando ve que todo, hermanos, está boca abajo, cuando usted piensa que su vida es un barco a la deriva en el mar revuelto de esta vida, en realidad, hermanos, es la mano de la providencia que está dirigiendo nuestro destino. Confiemos en el Señor, confiemos en Él y perdonemos a los hermanos que nos hayan hecho algo. Que el nombre del Señor, hermanos, sea glorificado. El tercer ladrón, hermanos, son las cosas terrenales. Pablo dice, por ahí andan muchos que solo piensan en lo terrenal. Capítulo 3, verso 18 del citado libro de Filipenses. Mirad, hermanos, la sociedad materialista y consumista de hoy en día compra lo que no necesita con dinero que no tiene para impresionar a quien no conoce. Alabado sea el nombre del Señor. Y para lograr esto, hermanos, acuden, como no puede ser de otra forma, al dinero.
Aman el dinero, dinero que les puede dar todas las cosas que ellos pretenden. La Biblia dice claramente, hermanos, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. El amor al dinero, hermanos, es un ladrón, sí, un ladrón que nos roba la alegría. El dinero, hermanos, es un Dios, es un espíritu. La gente mata por dinero, las familias se dividen por dinero, la sociedad se pervierte por dinero. Cuando el cristiano, hermanos, entra en esa dinámica, que solamente quiere pensar en el dinero y ir detrás del dinero, pierde el gozo del Señor. Y esto se convierte en un ladrón, porque las cosas terrenales, hermanos, roban la alegría del cristiano. Que el nombre del Señor sea glorificado. Quiero ir rápido, hermanos. El cuarto ladrón que aparece, y el último que es aquí el del texto, el último ladrón del gozo es el afán y la ansiedad. Dice Filipenses 4:6 al 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Hoy en día, hermanos, los sofás de muchos psiquiatras y de muchos psicólogos están llenos de gente que se comen las uñas por causa de la ansiedad. La ansiedad es un mal que se ha esparcido, hermanos, como el fuego. Y es que las deudas, la preocupación por el futuro, muchos quizá están pensando ahora, bueno, ¿y cómo vamos a salir de esta? Esta situación la vemos muy mal. El futuro por el matrimonio, en algunos casos, por los hijos, por la salud. Las personas, hermanos, no viven el hoy, porque la ansiedad solo les hace pensar en el mañana. La ansiedad solamente les hace pensar en qué va a pasar, qué va a suceder. Y la ansiedad, hermanos, se puede convertir en un ladrón que nos quita la alegría del presente, que nos quita y nos roba el gozo del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuál es el remedio, hermanos, para esto? El texto lo dice claramente. En el verso 6 del capítulo 4, orar correctamente. Pablo insiste, hermanos, en que podemos llevar a Dios todo en oración. Mirad, hermanos, no hay nada demasiado grande para Dios, ni demasiado pequeño para su cuidado paternal. Cuando oramos, hermanos, debemos siempre de recordar tres cosas. Acuérdate de esto que te digo. Primero, debemos siempre de recordar, hermanos, que el amor de Dios siempre desea solo lo mejor para nosotros. Debemos recordar, hermanos, en segundo lugar, que la sabiduría de Dios, Él es el único que sabe qué es lo mejor para nosotros. Y en tercer lugar, hermanos, debemos recordar el poder de Dios. Él es el único que puede hacer que suceda lo que es mejor para nosotros. Y cuando oramos, hermanos, con confianza en el amor y sabiduría de Dios, en el poder de Dios, encontramos la paz de Dios. Y ahí dice en el verso 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Alabado sea, hermanos, el nombre del Señor. Mire, como he dicho anteriormente, hermano mío, hermana mía, las cosas bajo la perspectiva de Dios. Mire la vida bajo la visión de Dios, del cuidado de Dios. Cuando vemos que está todo boca abajo, hermanos, cuando pensamos que nuestra vida va al desastre, Dios sigue estando con nosotros. Miren, un gran escritor americano, cuando era un niño, jugaba a los pies de su mamá. Su madre, hermanos, estaba haciendo un bordado. Y él estaba en el suelo, y desde el suelo, hermanos, él miró el bordado de su madre, y desde abajo, desde esa perspectiva que el niño estaba jugando, al mirar hacia arriba y ver el bordado de su madre, le dijo, mamá, ¿qué cosa más fea que estás haciendo? ¿Qué es eso? La madre entendió que el hijo, hermanos, no estaba entendiendo, porque desde la perspectiva de estar en el suelo solo veía el revés del bordado. Y desde esa perspectiva, lo que estaba haciendo la madre no tenía ni sentido, ni armonía, ni colorido. Por tanto, la madre le dijo, ven aquí, hijo mío. Lo sentó en sus piernas, en sus rodillas, y le mostró el bordado desde la parte de arriba hacia abajo, por el lado derecho, como se deben de ver las cosas, no del revés. Y ahí, hermanos, en ese momento, el niño vio que el bordado
tenía armonía, tenía sentido, tenía simetría, y exclamó y dijo: mamá, ¿qué cosa más bonita estás haciendo? Tal vez, hermanos, hoy estamos mirando las circunstancias de nuestra vida como este niño, y las estamos mirando desde abajo. Y desde esta posición, hermanos, vemos que hay muchas cosas que no nos encajan, que no entendemos, que no tiene sentido. Pero un día, hermanos, Dios nos va a sentar, a usted y a mí, hermano mío, y allá en el cielo nos mostrará el proyecto, no desde este punto de vista hacia arriba, sino desde arriba hacia abajo. Y entonces entenderemos, hermanos, que todas las cosas siempre nos han ayudado a bien, por la mano de Dios que dirige nuestro destino. Así que mire la vida desde la perspectiva de Dios, para que las circunstancias, hermanos, y los ladrones no nos quiten el gozo y la alegría del Señor. Quiero finalizar. Dice la palabra del Señor: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y en otra parte dice la Escritura: no estéis tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Regocijaos, Iglesia de Burgos, en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Amén, amén y amén. Querido Dios y Padre Celestial, gracias por estos momentos que me has concedido compartir tu palabra con tu Iglesia y con tus siervos en Burgos. Gracias, Señor, por la dicha, Señor, de ser tu siervo. Gracias por todo lo que recibo de ti, Señor. Y gracias por habernos hablado hoy, en el nombre de Jesús. Te pido por tu Iglesia, por tu siervo y por todos en general, para que tú los cuides y los guardes. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios os bendiga, hermanos. Gracias por estos momentos que me habéis concedido de compartir la palabra del Señor. Gracias, pastor. Gracias, hermano Robert, y todo el cuerpo de ministerio que componéis la Iglesia de Burgos. Y bueno, espero, hermanicos, que haberos hecho bien en la sencillez de las palabras, de haber compartido, hermanos, una porción de la Escritura, esperando en todo mi corazón, hermanos, que os haga bien en estos momentos de dificultad que estamos pasando. Que el Señor os bendiga. Recibid un fuerte y fraterno abrazo de vuestro hermano José. Dios os bendiga. Ya doy paso al pastor para que continúe con el culto.